Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for thoughts leave me broke? 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Te veo un poco cansado. Cansado, ¿no? Sí, ¿no? Pues no te has afeitado. Esto es raro en ti. Sí. La verdad es que me ha dado pereza. Porque siempre que vienes sí, yo siempre vengo en perfecto estado de revista. De hecho, no te has dado cuenta, pero hoy vienes vestido de camuflaje. Sí, a ver. No quieres que se te vea. No quiero, que puede ser una metáfora, ¿no? Por eso. De la invisibilidad a que aspiro. ¿Qué tal? Bien, bien. Que te está costando volver a Madrid, ¿no? Me está costando, sí. Me está costando aclimatarme. Yo no sé qué es lo que tiene Madrid, si es la altura, si es más sano el nivel del mar, que vivimos a 700 metros, ¿no? Si es la contaminación, pero sí. Si es la vuelta ciclista. A lo mejor. Bueno, la vuelta ciclista. Es que además, ya sabes que está todo Madrid ahora pues yo lo sabré. Bloqueado, ¿no? Bueno, tú has tenido que venir también. Pero es que todos los domingos hay algo en Madrid. Y claro, si bajas ahora a la Gran Vía, ves muchos turistas que han salido de los hoteles de por aquí con las maletas de ruedas, estas, ¿cómo se llama? ¿Maletas de ruedas? No lo sé, maleta de ruedas. No vas a saber cómo se llama. Troleys, claro. Si ya no se dice maleta, de hecho. se dice trolley, ¿eh? Esto... A mí me gusta más maleta de ruedas. ¿Tú sigues diciendo maleta? ¿Por qué no? O sea, pero se ha cancelado esa palabra, ¿no sabías? Prácticamente. Prácticamente. Porque además maleta remite a maleta de asas, y en el trolley es el ruido de las ciudades ahora, del centro de las ciudades, ¿no? De las ruedas. Y son pobres turistas que claro, no están informados de lo que pasa en la ciudad y se tienen que ir ahora al aeropuerto. Y los ves desesperados a ver hasta dónde tienen que llegar para poder coger un taxi, ¿no? Y a mí es que me ocurrió esto una vez en Bogotá. Era un domingo y tenía que volver a Madrid, tenía que coger un avión y salí y había una carrera ciclista o una carrera no ciclista, no sé, había una carrera. Y al final no perdí el avión, pero de milagro, ¿no? Entonces pienso, fíjate, en un sitio donde hay tantos hoteles como en el centro de Madrid, la gente que se va hoy al aeropuerto no puede, pierde el avión. Sí. Pero bueno, en definitiva, que Madrid me mata, como decía en el eslogan aquel. Yo no sé de qué depende, porque yo sentía que como que en Asturias estaba como más activo, menos perezoso, ¿no? Yo también creo que poco a poco me estoy dando cuenta de lo poco que se parecen las grandes ciudades, como Madrid, por ejemplo, a la vida real.
a la España real, seguramente a la convivencia real, ¿no? Madrid está llena de barbarie. Antes hablábamos de esa palabra que la citó Muñoz Molina en un artículo, ¿no? Que él decía que toda la vida, ¿cómo era? Decía, es que me identifiqué tanto con... Decía, llevo toda la vida huyendo de la barbarie. Claro, pero la barbarie y significaba... me encuentro allá donde... Y es verdad, porque es que cuando la cultura era un bien aspiracional, ¿no? Cuando yo era pequeño, cuando mi mamá era más joven que yo, pero cuando era pequeño, además viene de un entorno rural, pues la cultura era un bien aspiracional. Y ha dejado de serlo, ¿no? Y entonces, claro, la cultura es un poco la huida de la barbarie, ¿no? Has conocido la barbarie, has salido de lugares donde has conocido ciertas formas de vida, en fin, bárbaras, y entonces has querido aprender latín, yo qué sé, ¿no? Pero la barbarie nos persigue. Te persigue. Pero bueno, la barbarie, él ponía muchos ejemplos. Uno de ellos era algo que vemos nosotros, los que trabajamos en este programa, y tú que vienes también muy temprano, cada fin de semana, y es pues la gente orinando en la calle. Esto es barbarie. Claro, pero gente que vive en la calle. Él decía que era gente orinando en sus portales. Entonces, y hubo un momento en el que se cansó de que la gente orinara en su portal. Sí, sí. Claro, es que estas formas de vida nos parecían... Nosotros estudiábamos una cosa que se llamaba urbanidad, manual de urbanidad. Pero aparte de que aprendíamos cuáles eran las normas de educación básica para convivir, es que teníamos una aspiración de saber utilizar el cubierto de pescado. ¿Qué quieres que te diga, no? Quiero decir que... Es una buena manera de ponerlo. Claro. Sí. Y bueno, y todo lo que tenía. En los libros eran un modo de salir de la barbarie, la cultura, leer la prensa. Quiero decir, nosotros éramos lectores de prensa muy jóvenes. Yo me acuerdo de buscar en informaciones, ¿no? Que era periódico, pero muy joven, y además nos leíamos el periódico de arriba abajo, y esto que hemos comentado tantas veces, ¿no? Que estudiar en las familias se decía, estudia porque eso pero no estudiar solamente como un medio para ganarte la vida, sino como un medio de subir un escalón en los estados del alma, ¿no? De ser más, pero no de ser más solamente porque estés mejor situado en la vida económicamente, que con frecuencia también, sino por estar por encima de esas barbaridades que has visto en tu infancia, ¿no? Y por ejemplo, tú fíjate, ahora hay leyes contra el maltrato del animal. Cuando yo era pequeño era frecuente que los chicos, que a mí me daba espanto, los chicos al salir del colegio maltratando, pues era relativamente frecuente en mi barrio ver a dos perros copulando. Y sabes que los perros, después de la cópula, después del orgasmo, se quedan enganchados mucho tiempo. Y eso era una escena que a mí me causaba horror, ver cómo los chicos tiraban piedras, maltrataban y tal. Claro, yo quería salir de todo eso, o sea, es que la barbarie nos rodeaba, ¿no? Pero igual que... No se puede hacer ruido al comer, ¿no? ¿Tú crees que igual que ahora esto parece una barbaridad, nunca mejor dicho, y hay leyes contra ese tipo de situaciones, igual dentro de 30 años hay leyes contra los insultos en política, por ejemplo, ¿no? Que son otra barbarie. Bueno, ahí es más difícil poner límites, me imagino, porque ahí está la cuestión de la libertad de expresión y el límite, pero claro, el político bueno lo que hace es
cohesionar al grupo, no dividirlo. Mira, hace poco, tú sabes que con frecuencia cuando ganó las elecciones Trump y apareció Netanyahu perpetrando esta barbarie, o gente como Bolsonaro y tal, se os comparaba con las espaldas prateadas de los gorilas. Decía, mira, se ha votado a espaldas, hemos hecho una regresión en la evolución de la especie, porque hemos votado y yo escribí hace 2 o 3 semanas un artículo diciendo que ojalá la Casa Blanca estuviera ocupada por un gorila de espalda prateada, porque los primatólogos dicen que los gorilas escogen al jefe no por su fuerza bruta, sino por la capacidad que tenga para cohesionar al grupo. O sea, por su capacidad política, en definitiva. Y esto es lo que tiene que hacer un buen político, cohesionar, no dividir. Claro, mira, esta semana han pasado 2 cosas que por alguna razón en mi cabeza forman parte de un mismo hilo conductor, y yo quería que las escucharas a ver qué te parecen. Tú has seguido, lógicamente, y has escuchado lo que ha ocurrido en Utah con el asesinato de Charlie Kirk, esta figura mediática de la ultraderecha que fue asesinado por un chaval de 22 años, creo que tenía. Cuando se anunció su captura, la anunció el FBI, un portavoz del FBI, con ese lenguaje también muy agresivo que Trump impone, ¿no? Le hemos capturado y será sometido y tal, y seguramente será condenado a la pena de muerte. Y detrás estaba el gobernador de Utah y estaba escuchando, y entonces decidió hablar. Es republicano, es del partido de Trump. Y cuando habló fue para decir una cosa que a mí me llamó mucho la atención y me impactó, que un político de ese partido dijera algo así. Mira. Social media is a cancer on our society right now. Las redes sociales son un cáncer ahora para nuestra sociedad. Yo pediría a la gente que las deje, que las apague, que toquen la hierba, que abracen a alguien de su familia. A los jóvenes les diría que están heredando un país donde la política se ha convertido en rabia, y la rabia parece la única opción. Pero me gustaría que estas palabras sirvieran para recordar que hay otros caminos. Vuestra generación tiene la oportunidad de construir una cultura que sea muy diferente a la que estamos sufriendo ahora. Your generation has an opportunity to build a culture that is very different than what we are suffering through right now. Me pareció muy bonito que el gobernador se dirigiera a los jóvenes ante un acto de violencia como ese. Y en un lugar remotamente alejado de Salt Lake City o de Utah, hablaba la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, en Cantabria. Se llama Carmen Pérez y es del Partido Popular, gobierna apoyada por Vox. Hubo un ataque con cócteles Molotov a la sede del PSOE en abril, mientras se celebraban actos de memoria democrática, y resulta que uno de los que perpetraron ese ataque, un joven de 20 años, es hijo de esta alcaldesa del Partido Popular. Y ella, supongo que la alcaldía, hizo una comparecencia cuando se enteró de que era su hijo y dijo esto. En esta sociedad, pensar diferente debería ser una oportunidad para todos, para el consenso, no tomarlo como una amenaza, siempre desde la libertad, desde el diálogo, desde el respeto mutuo. De verdad no podéis imaginar cómo me siento ahora mismo. En este momento y hasta ahora todavía me cuesta asimilar que mi hijo pueda estar implicado en un acto tan mezquino. Además, de hecho, estoy tratando de buscar explicación a todo lo que está sucediendo en estas horas y no la encuentro. Este comportamiento es un comportamiento que estamos viendo que a veces están demostrando nuestros jóvenes, y en mi opinión personal, es fruto en parte de la polarización en la que parece estar inmerso ahora mismo este país. Y de verdad, insisto, no puedo más que condenarlo.
No sé, por alguna razón yo vinculé estas dos cosas en mi cabeza y de alguna manera son un pequeñísimo foco de esperanza, ¿no? Hay cierta humanidad en estas palabras. No solamente hay humanidad, sino que hay esta intención de cohesionar al grupo. Es decir, ha habido un crimen, ha habido un incidente en el caso de la alcaldesa, y en lugar de azuzar las malas pasiones en un sentido o en otro, como hizo Trump, ¿no? Esto es la izquierda y nos vamos a pegar, nos van a pagar, nos vamos a ir a por ellos y tal. Claro, la política es en gran medida la gestión inclusiva del conflicto. Es decir, porque cohesionar no significa que todos seamos iguales, sino que seamos capaces de convivir con la desigualdad, ¿no? Y con la desigualdad ideológica, ¿no? Entonces, claro, el político, aquí en España estamos viendo que la política se dedica más a descohesionar, y esto, el primer artículo de un buen político debería decir esto: su obligación es cohesionar. Esto debería, claro, que para cohesionar también, bueno, tengo que decir que la alcaldesa esta mujer, Carmen, es conmovedor. Yo he visto en imagen, es más largo además, porque habéis hecho un corte, habéis editado, y se ve que está al borde de que se corte la respiración varias veces, porque claro, está hablando de su hijo, y es durísimo. Sí. Y ella ha hecho ahí... Pero se está culpando a la política de que eso haya pasado. Claro, pero ella ha hecho ahí, primero, ha hecho un ejercicio de buena voluntad en el sentido de cohesión, ¿no? Pero después ha hecho un ejercicio ahí de tripas corazón, porque está hablando de su hijo, y los hijos son son lo que más nos duele en la vida, ¿no? Y estar, en lugar de intentar, en fin, defender más o menos al hijo o disminuir lo que ha hecho, que puso un cóctel Molotov con otro en la sede del PSOE, ¿no? No, está diciendo, esto no puede ser, no nos podemos llevar así, tenemos que hablar, tenemos que llevarnos bien. No, pero yo te decía que, claro, estos políticos que estamos viendo, que son la antipolítica, porque el modelo de político sería Mandela o sería Pepe Mujica en Uruguay. Es decir, gente que son capaces de unir los diferentes, de generar un proyecto común. Gente que habla para todos, no para los suyos. Pero además, desde las diferencias, generar un proyecto común. Si a nosotros fuésemos atacados, los seres terrestres, por una fuerza extraterrestre, seguramente eso nos uniría. Es decir, porque hay momentos históricos en los que te ves obligado a generar cohesión para defenderte de un enemigo común, ¿no? Como unión adana, la gente, en fin, ¿no? Pero aquí, la pregunta que me hacía yo es si estos políticos son el resultado de la sociedad en la que vivimos, o si ellos mismos han creado una sociedad en la que vivimos. Es decir, si ha sido... ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Claro, porque claro, esto para que haya cohesión tiene que haber instituciones firmes, buenas. Para que haya cohesión tiene que haber igualdad de oportunidades, tiene que haber una justicia redistributiva, no puede haber grandes desigualdades, en fin, y vivimos en un mundo en el que todo eso está a la orden del día. Yo ahora estoy viendo un poco con piedad, ¿no? Una campaña que ha lanzado el Ministerio de Hacienda, que dice Hacienda, una especie de Hacienda somos todos, lo que vas vuelve, ¿no? Y yo soy un defensor
a ultranza de Hacienda, incluso aunque sé que el sistema impositivo no es justo, aún así, porque yo sé que los países en donde no hay un mínimo de Hacienda, ¿no?, un mínimo de contribución, esto son estados fracasados. Pero, claro, yo imagino mucha gente de clases medias que han visto que su situación se ha deteriorado muchísimo en los próximos años, ¿no?, sobre las que va la carga impositiva, porque la carga impositiva va sobre las clases medias y las trabajadoras, ¿no? Y sabemos que los ricos, pues como dice el título de ese libro, hecho por 2 funcionarios de Hacienda, no pagan ni IRPF, ¿no? Claro, ve ese anuncio de lo que vas, vuelve, o que vas, decir, sí, pero yo me hago, ya te digo, esto siempre desde la defensa a ultranza de Hacienda, siempre que tengo oportunidad, digo, no, hay que... Pero siempre me hago cruces, por ejemplo, del IVA, ¿no? Un impuesto regresivo, aceptado en toda Europa, ¿no? Impuesto regresivo, donde paga más. Impuesto el que recarga un Ferrari de gasolina que el que recarga una furgoneta para trabajar. Es un impuesto que el que menos tiene es el que más paga. Claro, el sistema impositivo es tan injusto, por eso te digo que para cohesionar a los ciudadanos, para darles un sentido de pertenencia, para que sientan que están en un proyecto de futuro como grupo, desde la diferencia, hacen falta también unas bases que son instituciones fuertes, instituciones honestas, y también, sobre todo, una distribución de la riqueza. Desde la desigualdad es muy difícil, desde la desigualdad brutal en la que nos estamos instalando, ¿no? Yo ayer escuchaba la tertulia de los corresponsales y estabais dando un repaso un poco por toda la situación, y unos decían, no, eso en las pensiones de los mayores se llevan, otro no, y la impresión que daban al final es que estaban hablando de nuestro país como de un edificio que se mantiene en pie, pero comido por la termita. Aquí hacen falta arreglos, aquí hacen falta... Entonces, si a esa situación le añades políticos que se dedican a azuzar el odio, a subrayar la diferencia, a decir que la diferencia es mala, que no se puede vivir con los que son diferentes y que a los que son diferentes hay que matarlos o hay que echarlos al gueto, ¿no? Pues claro, la situación es explosiva, es tan explosiva como la que se vivía en Alemania antes de Hitler. Hay un monumento en Alemania, en Berlín, que es una metáfora del fascismo. Es un parque grande, con unos grandes cubos, a lo mejor lo conoces, unos grandes cubos de hormigón. Es muy bonito. Y ves que son de diferentes alturas, y puedes entrar, juegas con los primeros cubos, das una vuelta y tal, y no te das cuenta, y de repente te has metido en un laberinto del que no puedas salir. Y esta es la metáfora del fascismo. Sí. Y esto es lo que está ocurriendo. Claro, porque además estas personas, porque a todo lo que hemos dicho hay que añadir algo nuevo, que es la fragmentación provocada por las redes sociales. Las redes sociales fragmentan mucho, y por lo tanto el esfuerzo de cohesión tiene que ser mayor, porque hay que tener en cuenta... que compensar eso. Claro. Bueno, ayer lo único que sacamos en claro es que hay que buscar soluciones, y que todas pasan porque los ricos paguen más. Claro. Una de las cosas que se comentaba es esto: a lo mejor si hay alguien que cobra la pensión máxima pero también tiene 5 pisos alquilados, pues a lo mejor habría que pensar en que pague más de impuestos, o que cobre menos de pensión, siempre que sea rico, ¿no? Pero ¿quién pone esto en marcha? Claro, es que los ricos mandan tanto, claro. Ahí es donde... Mira lo que ha pasado con la reducción de jornada, ¿sabes? Que claro. yo no puedo entender que un partido, en este caso era Junts, defienda los intereses de unos pocos, que son los empresarios, frente al interés colectivo de trabajar media hora menos. Para mí es incomprensible. Claro. Pero si es un partido que defiende a los ricos, pues adelante con ello. Ya, el problema es
es que los ricos son un poder fáctico que dice, bueno, esta frase famosa de el rico americano, Buffett creo que era, que decía, yo pago menos impuestos que mi chofer. Que mi secretaria. O que mi secretaria. Sí. Y era verdad, ¿no? Fíjate, has usado una palabra que está, yo creo que ya completamente devaluada, que es la palabra polarización. Esta mañana hablaba con Marc Bassets, que él está en Berlín también, y decíamos, joder, las palabras del siglo XXI, ¿no? La palabra dron, por ejemplo, dron es una palabra reciente. Surgió hace, yo qué sé, pues 15, 20 años, empezábamos a usarla. Y como juguete. Como juguete. Que empezó como juguete. Fíjate la carga militar que tiene. Mira ahora la carga que tiene. Carga militar. La palabra polarización, que es, fíjate, se la hemos escuchado al gobernador de Utah y a la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, ¿no? Palabras que van cambiando de significado. Y esto es un tema que sé que te gusta mucho. Hay una persona sentada a mi izquierda, Carmen. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Si te pregunto para ti qué era la palabra cárcel, ¿qué significaba la palabra cárcel hace 15 años? Sitio donde estaban las malas personas. Vale. Fast forward. Entonces, cárcel ahora. Sitio que está lleno de buenas personas que han tenido malos momentos. Esta es una buena definición. No sé si es buena, pero sí es la que yo he vivido. Sí es el resultado de la experiencia empírica. Es decir, cuando entras en la institución total, porque la cárcel es la institución total, es el aislamiento absoluto, y convives rodeada de malas personas como tú, porque yo entré en la cárcel, puesto me incluyo en ser una de esas malas personas que está ahí dentro, te das cuenta que no hay malas personas. Hay malas personas con malos momentos, con malas vidas, con malas socializaciones, con malas situaciones, con malas existencias vitales. Mala suerte. Con mala suerte. Pero fíjate, yo no creo que sea suerte. Yo creo que en eso tiene muchísimo más que ver la sociedad en la que te crías, en la que te educas, en la dinámica que genera la sociedad sobre las personas que pululamos por ella, lo que da el resultado de la buena o mala suerte, porque los ricos no suelen tener mala suerte. Hombre, es que nacen con ventaja. Claro. Quiero decir, la mala suerte... La buena suerte se compra también, ¿no? Claro, es estupenda. Aquí los ricos también lloran, pero siempre es mucho más cómodo llorar en un Ferrari, por lo que me han dicho. ¿Hay algún rico en la cárcel? Bueno, alguno hemos tenido, pero muy temporalmente. De todas formas, por lo que he estado leyendo desde que he salido, lo mismo el Congreso se traslada a alguno de nuestros centros penitenciarios y lo celebramos desde allí. Al ala oeste, ¿no? De la cárcel. Sí, al ala oeste. Yo quería, Pino, certificar un poco lo que dice, porque resulta que yo he hecho varios reportajes sobre cárceles, ¿no? Y entonces siempre me irrita mucho, claro, y he visto que efectivamente la cárcel está llena de buenas personas que han tenido un mal momento, etcétera. Todo lo que has dicho tú está muy, muy bien dicho. Pero claro, la imagen que tenemos de la cárcel no es real. La imagen que tenemos de la cárcel es la de las películas norteamericanas. Entonces, siempre que desde un cine español o desde humorismo o desde se trata de asentar esa imagen brutal de las cárceles norteamericanas, yo digo, paremos, porque puede ser que acabemos aceptando, porque en las cárceles españolas, por fortuna, no son así, porque en España hay pensamiento penitenciario. Esto, perdona que un paréntesis solo, me recuerda algo que me hace mucha gracia, y es series españolas sobre cárceles españolas donde los presos van vestidos de naranja, como las cárceles americanas. No, es y se comportan según los arquetipos que vemos del cine norteamericano o de una cárcel, yo que sé, de no sé qué país. Y no, yo recuerdo un preso que, en fin, que estaba allí porque había dado un mal paso, pero que era una persona excelente, que decía, en Soto, que decía, yo cuando entré aquí venía aterrado, claro, pensando que en los primeros que me iban a violar. Claro, pues no. No, y dice, ahora llevaba economato y dijo, no, aquí somos personas normales, además está la división en módulos, es decir,
que es un país donde tenemos que conservar lo bueno de las cárceles y todavía mejorarlas, porque yo creo que un país se define en gran medida por cómo trata a sus presos, a sus locos, a sus viejos, ¿no? Pero entre ellos están los presos. Y entonces, deshacer el tópico de la cárcel como ese lugar, en fin, que vemos en las películas norteamericanas, yo creo que es una obligación. Obvio, es una obligación, no tiene nada que ver la cárcel española con la cárcel norteamericana, con las cárceles en América del Sur, con las cárceles africanas. No estoy diciendo tampoco que la cárcel española sea perfecta. Hombre, no, para nada. No. Bueno. Como estabas comentando, el nivel de un país se mide por cómo trata a su población más estigmatizada. En este caso, para mí serían las mujeres en situación de privación de libertad. Obviamente la frase no es mía, es de Concepción Arenal. Una vez hicimos un reportaje en la prisión de Guadalajara y recuerdo que el director me dijo una cosa que se me quedó grabada. En la prisión de mujeres me dijo: detrás de cada presa mujer, habitualmente, detrás de cada mujer que delinque, habitualmente hay un hombre que la empuja a delinquir. Muchos casos, muchísimos. Quiero decir, la situación penitenciaria de las mujeres y lo que les lleva a penitenciarias es muy diferente a lo que les lleva a los hombres. Además, las mujeres en un juicio ya tienes punitivamente un paso adelante hacia la cárcel, que eres mujer. Yo de hecho escribí un artículo que me publicó Pícara sobre eso, y si eres rubia penaliza más. No está en el Código Penal, pero es real. ¿Tú por qué estás? Delito económico. Delito económico. Me estoy acordando de una cosa que solía contar José Martí, del abogado Mateo Seguí, que cuando iba a la cárcel a visitar al preso y decía: ¿tú por qué estás? El preso decía: porque me han pillado. Sí, bueno, esa es una frase que yo también digo, pero en este caso me parecía más oportuno, dado que la conversación es seria, ahorrarme los chistes fáciles. Es alzamiento de bienes, ¿no? Alzamiento de bienes. Sí. ¿Nos lo puedes contar? Bueno, digamos que en un momento determinado yo tenía una inversión que me interesaba mucho y usé el dinero de otros inversores para una inversión grande que salió mal. Asumí, por supuesto, toda mi responsabilidad, he cumplido mi pena penitenciaria, con toda la constancia de que soy culpable, culpabilísima, y ahora me llega como digo yo, la fase 2, que en este caso es el grado 3, que estoy en semilibertad. Delitos, miles. El mío, me tiré de cabeza en la hoguera de las vanidades. Eso que comentabas antes, hemos llegado a un punto, esta sociedad, que antes el valor era saber más, ahora es tener más y dentro de un individualismo. Y el prestigio te lo da un poder ficticio, porque no es real, que es la posesión de ese dinero y el poder manipular a la gente que está en un plano que tú consideras por debajo del tuyo. Aunque no sea así, pero es una percepción. ¿Tú querías ganar dinero o querías ser rica? Yo quería tener poder. Yo me tiré, repito, en la hoguera de las vanidades al más puro estilo narcisista. ¿Pero por qué? ¿Qué habías visto? ¿Qué te influyó para hacer? Muchas cosas. La procedencia. Vienes de una casa con un nivel sociocultural medio-bajo. Tus padres se mataron a trabajar para que tú tuvieras unos estudios, tuvieras una formación académica. Te empiezan a decir: uy, qué bien lo haces. Eso sumado al que normalmente te ves trabajando con personas que intentan estar por encima de ti simplemente por ser de otro sexo o simplemente por tener una posición económica que parte de un estatus superior, y a partir de ahí tomas como una manera de vivir el no tener que llamar de señorito a nadie, el no tener que llamar de don a nadie, y en lugar de crear una manera de llegar propia y estructurada, copias la manera de llegar que han tenido los que has tenido enfrente y la plagias de la misma manera.
Ese yo anterior a la cárcel, el yo que estaba cometiendo delitos económicos para intentar ser rica, en tu caso, ¿cómo te imaginabas si te hubiera salido bien? ¿Te habrías comprado, yo qué sé, un castillo, un Ferrari? Repito que no era una cuestión económica, no quería ni castillo, ni Ferrari. ¿Querías poder? Poder. ¿Querías ser jefa? Sí, quería ser la que manejaba la situación. Y ni siquiera con un afán de protagonismo, sino ese poder fáctico que mueve los hilos y es capaz de conseguir los objetivos sin que nadie se dé cuenta que es la persona que está detrás y consigue. O sea, ¿Y si ahora pudieras elegir que te hubiera salido bien o que te hubiera salido como te ha salido, ¿qué elegirías? Bueno, que está en tercer grado todavía. Obviamente, ahora mismo, en la situación que estoy, y no porque esté en tercer grado, sino desde el convencimiento absoluto, elijo que me ha salido mal. He aprendido muchísimo. Ya, por eso te muchísimo, decía muchísimo. Que en la cárcel ha cumplido en ti la función de, ¿cómo se dice?, de rehabilitación. Reinserción. Sí. No sé si la cárcel ha cumplido su función, porque eso es para una discusión que nos da para horas, porque ponerle soluciones fáciles a problemas difíciles no es ni bueno ni malo, es estupidez. Lo que sí ha cumplido la función es quienes me han rodeado en la cárcel, las personas que me han rodeado. Esas sí han cumplido la función. Compañeras presas, pero funcionarias, claro. técnicas, esas sí han cumplido la función. La institución, yo la daría la vuelta como un calcetín, por muchas razones, por muchos factores. Pero los funcionarios también se lo harían, ¿eh? Por muchas situaciones, y los técnicos lo harían. Quiero decir, cualquier persona que ha permanecido un tiempo en la cárcel sabe que hay que darle una vuelta. Y lo lleva diciendo Concepción Arenal desde 1856 y todavía no hemos conseguido ni una cuarta parte de lo que ella dijo en aquella época. O sea que yo creo que vamos con bastante retraso. ¿Es verdad que llamaste a la cárcel para reservar plaza cuando salías? Sí. A mí me condenó la jueza. Yo tenía 10 días de plazo para entrar en prisión y yo, muy educadita, pues llamé a la cárcel para ver si tenían plaza. Hola, buenos días, mire, a mí es que me han condenado a 2 años y 11 meses de prisión, entonces llamo para saber si ustedes tienen plaza. Claro, silencio absoluto en el otro lado. Dice, pero usted cree que está reservando en el Hilton. Véngase para acá, ande. Cuando le corresponde. Pero 2 años y medio. 2 años y 11 meses. ¿Y se cumplen 2 años y 11 meses? No. En mi caso, esos 2 años y 11 meses se vieron incrementados por 5 meses por impago de una multa. Y yo de ese tiempo he cumplido 2 años y 6 meses. Ahí... Antes de ese tiempo, con 2 años y 3 meses, no, con casi 2 años y 1 mes, recibí permisos penitenciarios. Salí 3 salidas de 3 días, otra de 4 días y otra de 3 días, y ya me concedieron el tercer grado penitenciario, que es la semilibertad. ¿Cómo se ve lo de fuera desde dentro? Me queda todavía mucho tiempo de análisis. Todavía hace 1 mes que he salido y todavía me hierven las pantorrillas. Quiero decir, el periodo de adaptación es largo y duro. El quitarte las escamas que te deja la institución total va a ser largo y duro. Y lo mismo me tienen que dar plaza en la López Ibor, no lo sé, lo vamos viendo según vayamos evolucionando. Claro, pero has estado 2 años y pico dentro. ¿Tienes la impresión de entrar en un país distinto? Totalmente. Sí. Totalmente. Quiero decir, aunque tengas acceso a determinada información, porque podemos tener televisión, podemos leer el periódico, cuando sales y te encuentras la que hay liada, es que yo ya no hablo el mismo lenguaje. Yo me estoy haciendo ahora mismo un máster en lenguas modernas, no sé lo que es random, estoy haciéndome un cursillo acelerado, tengo la suerte de que trabajo en una asociación compuesta por personas muy jóvenes y me están dando un cursillo acelerado de lenguas modernas. La situación política me tiene bastante bloqueada porque en mi caso me pasa como a ti, yo tenía unos referentes políticos como Mújica, como Anguita, programa, y me encuentro una pelea de arrabaleras del mercado de la cebada
a la más pura versión Pérez Galdós, que me tiene sorprendidísima. Me hace mucha gracia. Es la que se avecina y el Congreso de los Diputados y no encuentro la diferencia. Me tiene muy bloqueada mentalmente. Me tiene muy bloqueada que una señora que por lo visto tiene influencia a nivel mundial fantástica, que se dedica a crear contenido, no quiero yo decir palabras inexactas, diga que está sobrevalorado leer y que las personas que leemos nos creemos que estamos en un nivel superior. Me quedo muy sorprendida. Estos días se está celebrando en la Casa Encendida el Festival Internacional de Artes Escénicas y en una de esas jornadas, el miércoles pasado, se mostró al público un proyecto que es muy interesante. Lleva en marcha unos 12 años y trabaja con las palabras y con el significado en un contexto como son las cárceles en España. Tú mencionabas, no has pronunciado la palabra influencer, estoy seguro de que en la cárcel se pronuncia poco. Tenemos nuestras propias influencers. Sí, ¿no? Sí, son en vivo y en directo, son más vintage. Hazme un diccionario, dime palabras y a ver si adivino lo que funciona. Perlacha. Bueno, esto lo he leído. Esto creo que es la mesita que tenéis en la habitación. No. La ventana. La ventana, vale. El piano es la mesita. Vale. Chabolo, la más típica, que es la celda. La celda. Empetarse. ¿Eso qué significa? Empetarse es meterse por los orificios curiosos lo que no quieres que te encuentre el funcionariado. La lima. Sí, es... Ya. Tomás Aragay, que es dramaturgo y fundador, junto a Sofía Asencio, de la Sociedad Doctor Alonso, que son impulsores de este proyecto. Nos escucha desde Radio Valencia. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Claro, lo que hacéis dentro de la cárcel podría servir de ejemplo en otros contextos. Mencionaba ciertas similitudes en el nivel de diálogo en el Congreso de los Diputados, pero vosotros promocionáis esto, ¿no? Hablar, escuchar y no juzgar. Sí, nosotros hacemos una técnica conversacional en grupo que a partir de una serie de normas muy sencillas lo que pretende es que todos salgamos de este desastroso mundo de la opinión en que queremos simplemente convencer al otro, tumbarle o desacreditarle, y entender la conversación como un lugar de creación de conocimiento en común. Ya, claro, esto de me gusta la fruta, esto solo lo haría un imbécil, cosas que hemos escuchado últimamente, esto en la cárcel parecería una aberración, ¿no? Bueno, la verdad es que de lo que venís hablando, en la cárcel hay personas como los que estamos fuera y personas que tienen el don de la palabra como todos los demás. Entonces, en la cárcel se oye a gente decir cosas inteligentes, estúpidas, divertidas, poéticas como fuera, ¿no? Pero en ningún caso he visto yo gente más respetuosa y más tranquila. La cárcel es sorprendente. ¿Cómo son estos ciclos, estas reuniones? Bueno, es una conversación en varios círculos en las que ya te decía esto, que se aprenden rápidamente unas reglas muy sencillas, que no te las voy a contar todas, pero básicamente es no hablar desde el yo, sobre todo escuchar al otro, trabajar con el silencio y entender que estamos entre todos generando una especie de coro, y se visita una palabra en cada sesión. En cada sesión se pone una palabra en el centro y no se trata de definirla, porque definida ya está en el diccionario, sino de intentar entender para ese grupo en concreto, ese día, cómo reverbera esa palabra o qué sentido tiene, porque no es lo mismo excavar la palabra justicia en una cárcel que en un centro de arte, ¿no? Justicia es uno de los ejemplos, ¿no? Una de las palabras. Sí, excavamos todo tipo de palabras, entendiendo que hay una división posible, que serían las palabras que significan cosas, que señalan cosas materiales del mundo, como mesa, gafa o teléfono, y palabras que son conceptos como amor, justicia o libertad, ¿no? Entonces mezclamos estos dos tipos de palabras en las sesiones e intentamos siempre que, según el contexto y el grupo con el que trabajamos, pues toquemos algunas palabras que les interesan especialmente. Pues muy sugestivo, ¿no? O sea, que lanzáis una palabra al grupo y cada persona habla de la relación que tiene con esa
palabra, sí, ¿no? y sobre todo con una regla que es la más difícil, que es que tienes que intentar seguir por donde el otro ha indicado que va la conversación. Es decir, salir de tu punto de vista, salir de lo que tú piensas de esa palabra, incluso de tu relación más íntima, e intentar colocarte en el lugar del otro, que es lo que estabais hablando vosotros, que es lo que yo creo que no está pasando hoy en día, ¿no? Que nos escuchemos unos a otros y seamos capaces de poner en duda nuestro punto de vista. Está muy bien que utilicéis el término excavar en la palabra, Sí. como si fuerais mineros que Sí. bajáis al sótano de la Sí. palabra, llegáis Esto- hasta el sótano de la palabra, ¿no? Sí, esto nació un poco porque en el 2008 hubo una gran crisis y en el 2012, cuando empezamos a pensar en esto, nos parecía que las palabras se habían adelgazado, habían perdido mucho su sentido. Palabras como solidaridad, libertad, democracia estaban llenas de mierda, ¿no? Literalmente, o sea, estaban siendo mal usadas y desvirtuadas. Entonces la imagen era, bueno, están muy llenas de tierra encima y habrá que ir con un pico y una pala a picar entre todos para intentar encontrar, si se quiere, un poco esa primera reverberación. O por qué estaba aquí esta palabra, que ya no nos acordamos que tenía un sentido y un valor. Hay alumnos reticentes, digamos, gente que no quieren saber nada de esto. Mira, nosotros siempre decimos que cualquier excavador es válido porque cualquier persona habla, pero por otro lado, en la praxis real es bien curioso que la gente que tiene una formación intelectual más compleja y más trabajada a veces tiene más problemas para salir de su posición. Y en cambio, gente que dirías que tiene simplemente una educación muy básica o una educación de la vida y de la calle, tiene muchísima más flexibilidad. Pero no nos hemos encontrado nadie nunca que no quiera entrar a jugar o que se muestre enfadado o conflictuado por la herramienta, ¿no? Bueno, Carmen, ¿cuánto te queda de tercer grado? Pues me quedan 10 meses, creo que son 9-10 meses. Que ahora ya estás, ¿esto qué significa? ¿Plena libertad? ¿Lo tienes que ir de vez en cuando? ¿Cómo es? No, yo estoy en el CIS, concretamente en el Victoria Kent. Yo voy a dormir allí. Los fines de semana estoy en un recurso residencial, puesto que yo no tenía recurso residencial en el exterior con la Asociación Pro Libertas, y estoy trabajando porque tuve la suerte de que hay unas locas maravillosas que tienen una asociación que se llama Teta y Teta, que desde la cárcel me hicieron una propuesta de empleo y me han contratado y estoy trabajando para ellas en proyectos para el tercer sector, proyectos concretamente para mujeres en situación de privación de libertad, como el proyecto de las olvidadas, como el proyecto de la voz que nadie escucha, que a través de Teta y Teta, Fundación Gaviria, llega a Doctor Alonso y entran a excavar palabras, que ha sido maravilloso, y ilusionada, esperanzada, intentando que mi experiencia abra mentes en el exterior sobre lo que hay dentro, lo que sale de dentro, desestigmatice al exterior, nos quite la autoestigmatización a los que salimos de dentro y, teniendo en cuenta que la normalidad es relativa, haya una relación dentro-fuera normalizada. Si te pregunto, y te lo vas a tener que pensar seguramente, en esta nueva situación en la que estás ahora de semilibertad, pero en camino hacia la libertad plena, ¿tu palabra favorita? Mi palabra favorita ahora mismo, quizás deuda. Esa palabra tiene mucha carga, ¿eh? Deuda con la sociedad, deuda con mis compañeras, deuda con mis técnicos, deuda con las situaciones, deuda con muchísimas asociaciones que apuntalan la posibilidad de llegar a una situación más cómoda. Y también la palabra reivindicación. Es decir, tenemos unas cárceles en España que no son ni las de Estados Unidos, ni las de Sudamérica, ni las de África, pero no tenemos tampoco unas cárceles como las que hay en Países Bajos, en Finlandia. Quiero más y quiero pelear por más, por mucho más.
Carmen Díaz, que es alguien privado de libertad, actualmente en 3er grado, trabajando activamente con las palabras y que queda poco para esa libertad plena. Carmen, gracias por venir a la radio y contarlo. Gracias a vosotros por invitarme. Y Tomás Arragay, que es dramaturgo, impulsor de Sociedad Alonso y este proyecto de excavar palabras, de bajar al sótano de las palabras. Gracias, Tomás, un abrazo. Gracias a vosotros y un saludo a Carmen. Otro, Tomás. Hasta la semana que viene, Juanjo. Un abrazo. I've been running from a ghost all my life. Oh, ooh, I hear them crying, crying. Good girls, good girls. Ooh, I hear them crying, crying. Good girls, good girls. Good girls die young, don't you know they got 'em all lined up with names on their coffins. Mary Beth died with stars in her eyes. I've been running from a ghost all my life. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.